Éxodo 20, versículos del 2 al 3. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Recuerden, mi singular, Elohim, no tendrás Elohim ajenos delante de mí, que soy singular. Y Deuteronomio 4, 35 y 39. Escuchen, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Elohim. No hay otro Elohim fuera de Él, singular. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, Él es Elohim, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. ¿Qué es lo que no hay? ¿Quién es el que no es, que no hay, que sea otro, que no hay? Es un Elohim, porque Yahweh, Jehová, es el Elohim de Israel. Y fuera de él no hay otro Elohim, no hay otro Yahweh, no hay otro Jehová. Recordemos que la doctrina trinitaria asigna pronombres personales a las varias definiciones de Dios que ellos tienen. Esto es algo de lo cual voy a hablar con detalles en otros videos. La doctrina trinitaria enseña y promueve la idea y la práctica también entre todos los que creen esa doctrina, que cuando ustedes leen la palabra Dios, ustedes deben entender que algunas veces se refiere al Padre, otras veces se refiere al Hijo, otras veces se refiere al Espíritu Santo y otras veces se refiere al conjunto de los tres unidos. Pero en todas esas veces hay términos singulares, hay pronombres singulares de lo cual la Biblia muestra. Y por eso es que todo trinitario lo que hace es tener varias definiciones de Dios para no contradecir su propia doctrina. Aquí tenemos 7 categorías o 7 definiciones, donde yo puse que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un ser en 3 personas, la unidad de 3 seres, la unidad de 3 personas o naturaleza divina. Incluso, fíjense ustedes bien en este detalle, a la naturaleza divina, que no es un quién, sino que es un algo, es un qué, también se le tendría que asignar un pronombre personal como él, yo, tú o mí, porque la Biblia habla de un Dios con estos pronombres y a veces los trinitarios interpretan que el versículo donde aparece la palabra Dios aquí es una naturaleza divina o la unidad de 3 personas. Yo pregunto, ¿una unidad, la unidad en sí misma es un ser? ¿La unidad en sí misma es un algo, un quién o es un qué? Ustedes tienen que ser razonables con ustedes mismos si creen en la Trinidad. Una unidad es un qué, es un algo, no es un quién. Sin embargo, el trinitario o la doctrina de la Trinidad apoya que se le asigne un pronombre personal a algo que es un qué, lo cual no lleva pronombre personal, porque los pronombres personales son para seres individuales conscientes como personas en este caso. Éxodo 20 del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pronombre singular, pronombre personal singular. Así que la afirmación trinitaria es que Dios es uno y más que uno, pero por sobre todas las cosas, lo que más se dice es que Dios es una pluralidad de personas. Dios es un ser múltiple. Dios es uno en 3, Dios es unicidad, Dios es la unidad de varias personas con las mismas características. Dios son 3 seres o 3 personas. Hemos demostrado hasta aquí que Dios no es una pluralidad. Dios es singular. El término Elohim puede ser usado tanto plural como singular, pero nunca para definir una unidad que compone varios seres, varias entidades, varias personas, ángeles, jueces, etc. Nunca se define el término Elohim de esa manera. Para los trinitarios, Dios o Elohim no puede ser un ser individual, porque según su propia interpretación, gracias a la concordancia Strong, Elohim es una pluralidad de personas. Ellos afirman que el término Elohim es una pluralidad y eso es evidencia de la Trinidad. Entonces, si el término Elohim es una pluralidad, no puede ser un ser individual. Escuchen bien este detalle, porque aquí ustedes se van a dar cuenta cómo es que se contradicen los trinitarios al decir que la palabra Elohim
es una pluralidad. ¿Qué hacemos con esto entonces? Con este versículo. En Hechos 3, 22 y 26 dice lo siguiente: porque Moisés en verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Fíjense cómo es que este Señor vuestro Dios levantará un profeta, levantaría un profeta. Este profeta sabemos que es Jesucristo. En otro video vamos a hablar acerca de eso. El Señor vuestro Dios iba a levantar un profeta, y este Señor vuestro Dios es el que resucita a su Hijo. En esta cita de Hechos, capítulo 3, aquí se identifica a Dios como el que resucita a su Hijo. Y comparen esta cita en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, tu Elohim. A él, al profeta, oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Esto es un tema que cuando toque el tema del profeta que Dios levantaría y que sería de en medio de sus hermanos, creo que va a traer bastante controversia, pero sigamos con el término Elohim en esta presentación. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Este Jehová tu Dios Elohim iba a levantar a un profeta e iba a poner sus palabras en ese profeta, y ese profeta iba a hablar todo lo que este Elohim le mandare. Y si vemos bien en Hechos, la cita anterior, se está identificando a este Elohim como el que resucita a su Hijo Cristo Jesús. Por lo tanto, este Jehová tu Dios, aquí la palabra Dios Elohim se refiere singularmente a Dios el Padre. Así que el término Elohim no puede ser una pluralidad porque Dios, el Padre, no es un ser múltiple. El Padre no es un ser en tres personas. No es una pluralidad. El Padre no es una pluralidad. El Padre es un solo ser. Es un solo ser. Es una sola entidad. El término Elohim aquí es singular. La evidencia es clara aquí en la Biblia. ¿Quién es este Elohim? La evidencia muestra que es el Padre, un ser individual singular identificado como Elohim, contradiciendo la interpretación trinitaria de que el término Elohim es una pluralidad y por lo tanto es evidencia de la Trinidad. Esto no es lo que enseña la Biblia realmente. Trinitarios, si ustedes quieren ser consistentes y si persisten en que el término Elohim es una pluralidad, entonces tienen que reconocer que cada persona que conforma la Trinidad debe ser considerado como un Elohim individual, porque en la cita anterior vimos que el Padre se le llama Elohim y es singular. Pero cuando ustedes hagan esto, si ustedes persisten en esto y son consistentes, ustedes terminarían teniendo tres Elohim, y eso significa que son tres dioses. Así que para que ustedes tengan que ser consistentes, para que sean consistentes, tienen que aceptar que cada persona que conforma la Trinidad debe ser considerado como un Elohim individual, porque ninguna de las tres personas son una pluralidad en ellas mismas. El Padre no es persona plural, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, según la doctrina trinitaria. Si persisten en esto, deben aceptar que creen en más de un Dios. Además, la contradicción se hace aún mayor porque la evidencia muestra que hay un solo Elohim, no son tres Elohim. Y hay un solo Elohim, y esto lo vamos a confirmar al analizar los siguientes versículos. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Elohim y no hay otro fuera de él, singular. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, fíjense, viendo Jesús que él respondió
sabiamente. ¿Qué quiere decir aquí Marcos 12:34? Que la respuesta que dio el que le había preguntado fue satisfactoria. Es decir, la respuesta de que no hay otro fuera de él, singular, era correcta. Y por eso Jesucristo dice, no estás lejos del reino de Dios. Así que, ¿qué hacemos también con esta cita? Esta cita de Hebreos 1:8, generalmente los trinitarios la usan para afirmar la Trinidad, porque dicen que aquí se le llama a Jesucristo Dios. Leamos la cita. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hay un video que voy a hacer con respecto a este versículo específico. Aquí la traducción no es correcta. De hecho, aquí se traduce de otro lugar que está en la Biblia. No obstante a eso, vamos a explicar por qué es que esto tiene que ver con la terminología de Elohim. Recuerden, aquí los trinitarios enseñan, la doctrina de la Trinidad enseña que Hebreos 1:8, Dios le dice a su propio Hijo, tu trono, oh Dios. En Salmos 45:6 es de donde proviene esta cita originalmente. Y dice lo siguiente, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si ustedes se mantienen persistentemente en decir que la palabra Elohim es una pluralidad, entonces tienen que aceptar que Jesucristo es un ser múltiple, es una pluralidad de personas, no es uno solo. O de lo contrario, tienen que reconocer que han estado equivocados tanto tiempo y enseñando a las personas mal acerca de este término de Elohim como pluralidad. Es evidente que aquí el término es singular. No obstante, voy a adelantarles un detalle acerca de este versículo 8 del capítulo 1 de Hebreos. Aquí el autor está citando de Salmos 45:6. Y realmente al que se le dice tu trono, oh Dios, oh Elohim, es a un rey. Y ese rey probablemente haya sido Salomón y haya sido una de las bodas del rey Salomón. No obstante a esto, vamos a hablar con detalles en otro video. Pero lo que quería añadir aquí es que también a una persona común y corriente se le puede llamar Elohim. Y no significa que sea Dios, pero tampoco significa que sea un ser múltiple. Eso vamos a hablar con detalles en otro video. Los trinitarios con esta cita en particular deben reconocer que escogen cuándo les conviene decir que Elohim es plural y cuándo no, para que no interfiera con su credo doctrinal. En esta cita ellos deben de hacer de Jesucristo una pluralidad de personas, un ser múltiple, si son consistentes y persistentes con su identificación o su significado de Elohim. En esta presentación no se analizó el término uno es o su equivalente hebreo ejad, porque lo que se quería demostrar era el uso del término Elohim y los pronombres singulares amarrados al mismo. En la siguiente presentación hablaremos del término ejad, con el cual se define y esclarece aún más el término Elohim. En los círculos trinitarios se enseña que la palabra ejad es una unidad compuesta, pero realmente esto no es lo que significa. La explicación para este término la vamos a dejar para otro video. Arrepiéntanse y abandonen el ídolo trinitario. Creed, buscad y adorad al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y su reino. Y recuerden que el término de Elohim no es plural, no es una pluralidad. Hay que estar pendiente al contexto y recordar que nunca ese término es asignado a una unidad para definir varias entidades dentro de esa sola unidad y llamarla un Elohim. Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo video.